Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tere Mancillas en entrevista de Crucial Nueva Época con nuestro invitado especial, Francisco Morales Cepedas, alias El Panchito. Luego vamos a saber por qué es muy famoso el alias El Panchito, pero será más adelante. Francisco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Francisco, pues háblanos un poquito, un poco mucho, de la pregunta clave de este programa, porque es la primera radio artesana del estado de Sinaloa. No tengo antecedentes de otros estados, pero en el estado de Sinaloa sí sé que es la primera. Platícanos cómo nace Radio Artesana en Sinaloa y todos los pericuetos y todo lo que tuviste que pasar para que esto se diera. Antes que nada, muchas gracias. Te agradezco la invitación y también saludo al auditorio, a tu auditorio. El proyecto de Radio Artesana es una radio comunitaria e indígena que surge como proyecto en el 2012. En el año 2010 nosotros salimos de Radio Universidad porque estuvimos en Radio Universidad 16 años como parte de los programas estudiantiles que surgieron en los años 90. En los años 90 del siglo pasado, fíjate. Ahora tenemos que hablar así. ¡Uy! Del siglo Me hace pasado. sentir así como de Sí, mucho no, bueno, tiempo. del siglo pasado, es la verdad. En los años 90 del siglo pasado, durante los movimientos estudiantiles en Sinaloa, que se luchó por el 50% de descuento en el transporte y se logró modificar el artículo 245. Los movimientos estudiantiles a nivel estatal, no solamente de la UASE, también se movilizó el TEC de Culiacán, se movilizó la UDO, se movilizó la Normal, la Escuela Normal de Sinaloa. Nosotros como parte de esos movimientos tuvimos la intención de tener un programa de radio porque teníamos un programa de rock con un amigo que era, y está ahí, le mando un saludo, a Carlos Medrano. Carlos Medrano tenía un programa en Radio UAS que se llamaba Bandera Negra, que era un ¿Eh? programa de rock, heavy metal. Y en ese programa nosotros empezamos a hablar sobre el movimiento estudiantil y obvio pues nos censuraron, ¿no? Estaba como rector Rubén Rocha Moya, el gobernador actual, y nos censura, entonces a la usanza estudiantil tomamos Radio Universidad, ¿no? Pero yo me hago una pregunta. Te tocó la censura cuando estaba Rocha Moya como rector, pero te toca iniciar la radio artesana cuando él es gobernador. Bueno, ¿No tiene nada que ver? ¿Es incongruente no, no, o es punto y aparte, pero fue coincidencia? mira, Aunque dicen que nada es coincidencia, ¿no? lo que, lo que coincide es algo que yo en alguna ocasión, y él lo debe recordar, lo comentamos en el Café Miró, y en otras ocasiones lo hemos platicado. A nosotros nos tocó un periodo de la universidad en donde era el voto directo. Y aunado a esto también nos tocó que los consejos técnicos de las escuelas, la organización mayoritaria de la escuela tenía un representante como consejero técnico, algo que en esta reforma de la ley orgánica no se logró y que es muy importante para la institucionalización del movimiento estudiantil. Nosotros vivimos el movimiento estudiantil institucional. O sea, yo fui consejero técnico, fui consejero universitario por la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, consejero técnico, perdón, por la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y consejero universitario por la Facultad de Estudios Internacionales. Consejero técnico porque era presidente del Consejo Estudiantil de Química. A mí me eligieron por votación, yo gané ahí, y entonces el movimiento estudiantil se fue organizando porque nuestros amigos y varios de mis hermanos eran presidentes de consejos estudiantiles y por tanto consejeros técnicos. O sea, no estábamos como ahora, ya lo hemos visto, el movimiento estudiantil pues está fuera de la institucionalidad, pues está fuera de la institución. Y esto debilita el movimiento estudiantil, esa es una herencia de los años 70. Sin embargo, pues había censura, ¿no? Hubo censura.
Claro, tomamos Radio UAS, tomamos la rectoría y el rector Rubén Rocha Moya, que eso es lo que hemos platicado con él, nos dio un programa. O sea, había la manera de llegar a acuerdos rápidos, el movimiento estudiantil era atendido y se llegaba a acuerdos. Él fue un rector receptivo al movimiento estudiantil. Lo enfrentó, pero también fue receptivo al movimiento estudiantil. Y eso lo hemos comentado varias veces. Incluso cuando era senador, que nos reunimos en Mazatlán, no voy a decir en dónde, en un restaurante, nos reunimos varios maestros para platicar sobre la reforma de la ley orgánica cuando él era senador, y dijo ahí, no, pues es que Francisco me correteaba con un megáfono, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues es que yo he correteado rectores, senadores, pues por supuesto, ¿no? Y uno que otro gobernador y ¿por qué no presidente? Dejarás de llamarte Pancho. Ya estás como la cancioncita de Pancho Rivera. Dice que es amigo de gente importante, de gobernadores, y de ahí para adelante. ¿Qué tal, Pancho? Panchito, los Panchitos les decían, ¿no? Bueno, pero volvamos al camino de dónde exactamente nace la idea de hacer la propia radio. Lo podemos llamar como para tener la libertad de expresión de que tanto se habla, o cuál es la motivación para hacer su propia radio, y cuántos eran, o fue idea propia, única, personal. Bueno, es que en la segunda censura, porque cuando pasa Radio UAS de AM a FM en el 2010, pues nos vuelven a censurar. Teníamos entonces, tuvimos la generación del segundo centenario. La generación del segundo centenario, un programa que primero se transmitía los domingos y después se empezó a transmitir los sábados. Dejamos de transmitir los domingos porque terminábamos el programa de la siguiente manera. El programa ha concluido, pueden ir todos en paz. Y entonces, bueno, algunos se molestaban por esta crítica ecuménica, ¿no? Y entonces decían, no, ¿cómo el domingo tienen estos de 4 a 5 de la tarde? Porque Radio UAS siempre nos dio una hora de transmisión, pues nos cambiaron a los sábados, la generación del segundo centenario. Al pasar a FM, amablemente nos dicen que van a pensar. Que van a pensar si nos dan el programa otra vez, y pues en ese pensar se fueron varios años, ¿no? O sea que fue como en la transición de la radio. En la transición cuando emigran a FM, ya no la pensaron si había cabida para ustedes o no. Es. O sea que aquí había que salir fuera de casa, no quedar en casa la información. Porque bueno, si bien se sabe, perdón que te interrumpa, que Radio Universidad, el principal auditorio que tiene, pues son los propios universitarios. Sí, hay gente simpatizante que fue universitario y se interesaba por sintonizar Radio UAS, sobre todo antes porque era, yo recuerdo, pues era 100% cultural. Sí, mira, era cultural y era estudiantil, ¿no? Porque hoy lo que no existe en Radio Universidad son programas estudiantiles. Había muchos programas estudiantiles, los propios estudiantes proponían, tú llevabas tu proyecto y la universidad aceptaba el proyecto. Claro, había reglas que había que comentar e insisto, había conflictos, pero se permitía esa disidencia. A partir del 2010, la disidencia se cortó, o el debate pues se cortó, ¿no? Y entonces pasa a FM, se hace un consejo de consultivo o consejo de administración, no recuerdo bien el nombre que se le dio, un eufemismo, y entonces la programación de Radio UAS se vuelve más ejecutiva. Ahí en el momento en que se vuelve más ejecutiva el Radio Universidad, nosotros empezamos a plantear la necesidad de organizarnos para tener una radio propia. Varios años antes habíamos organizado Radio Bemba en Sonora. Radio Bemba fue un programa, una estación de radio que surgió en la Unison, y de ahí surgieron varias estaciones de radio. ¿Qué es lo que sucede? No teníamos la necesidad nosotros de hacer una estación porque teníamos Radio UAS con muchísima libertad, ¿sí?
para debatir, para construir ideas. Y sí había los conflictos normales con Roberto Fernández, al que le mando un saludo. Eran los conflictos normales, ¿no? Oye, Francisco, Radio Guas avienta un tiro todos los días y tú dices que nosotros somos atrasados, retrógradas, pero en realidad no es así. Mira, aquí hay campesinos, hay obreros, hay pescadores y también te damos chance a ti, ¿no? Y yo le decía, no, es que tú no me das chance. Es una obligación de la universidad tener programas estudiantiles. Y yo soy representante estudiantil y tengo derecho a tener un programa. Ahora, mira, los estudiantes no tienen derecho en la UAS a gestionar ni papel de baño. Eso es una realidad. O sea, el estudiante no puede ir con una carta a solicitarle directamente al rector nada. Todo tiene que venir filtrado por las direcciones de las escuelas. Sí, pues ya se ramificó cada área, ¿no? Bueno, eso a mí me parece que hizo que se perdiera la universidad. ¿También creció, Francisco? No, claro. Al crecer, todo cambia. Yo soy parte de la universidad, soy maestro de la Facultad de Ciencias de la Educación, sí. Soy parte del alma mater, soy hijo de maestros universitarios, no tengo ningún... No es nada personal. No, y lo que hay es agradecimiento y cariño y amor por la universidad. Claro. Crecí en ella. Sin embargo, a mí me parece que el hecho de que el movimiento estudiantil no esté institucionalizado también la debilita, desde mi punto de vista. E institucionalizado no significa el hecho de que haya una sola organización, sino que haya esta posibilidad del crisol. Por eso, parte de la historia de Radio Artesana está en un artículo que escribimos sobre y que se presentó en un congreso internacional de radios comunitarias en la Universidad Autónoma de Puebla, hace 2 años, en donde escribimos el movimiento estudiantil, la radio universitaria, frente al neoliberalismo. Porque nosotros combatimos a esa universidad neoliberal siendo estudiantes. Nosotros nos enfrentamos a Zedillo, fuimos a San Cristóbal de las Casas, fuimos a Chiapas, fuimos a Chenaló, tomamos Radio Pulsar en la Ciudad de México. A mí me tocó la toma de Radio Pulsar. Movimientos fuertes, Francisco. Estaba Francisco, estaba otro Pancho, de secretario de Gobernación, sí. Francisco Labastido Ochoa. ¿Cómo no? A mí me tocó hablar con Francisco Labastido Ochoa para que nos permitiera transmitir el mensaje del movimiento zapatista. Entonces éramos parte del Frente Zapatista de Liberación Nacional para denunciar la masacre que se había presentado en Acteal y fuimos a romper el cerco militar. Entonces, la radio, el movimiento social, el movimiento popular es parte de nuestra historia como estudiantes y como generación del 90, de 1990. Ya para el año 2000, insisto, y yo estaba estudiando el doctorado en Barcelona, en España, la situación del regreso a la universidad pues se dio después de la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria, ¿no? Y al mismo tiempo la crisis aquí en Sinaloa de la primera guerra del narco, el conflicto entre los Beltrán y los Guzmán, el primer conflicto, ¿no? Entonces, en medio de todo este escenario... ¿Eso fue cuándo? Eso fue justamente entre el 2007 y el 2010. Entonces, ese era el contexto de un gobierno con Felipe Calderón, ¿no? En ese contexto de transición, ya ha pasado, pues, Zedillo, ya ha pasado Fox, ahora Felipe Calderón, e incluso en este contexto, en este conflicto, también la transición del gobierno de Jesús Aguilar Padilla a Maloba, ¿no? En ese proceso de transición. Ahí es donde surge el Centro Cultural Enrique Félix Castro en el 2010, 2011, 2012 se consolida, pero también es el escenario del movimiento social del conflicto con Enrique Peña Nieto,
cuando la elección de Enrique Peña Nieto y todo el conflicto que hubo ahí, ¿no? Sobre los fraudes electorales, toda esta situación. Nos tocó también el haya sido como haya sido de Felipe Calderón. Entonces, en medio de esto del 2012 surge un canal de YouTube y de ahí la propuesta de armar Radio Artesana, que no se consolida hasta el 2019. En el 2019 yo voy a una estancia académica a la UNAM, al Instituto de Geografía de la UNAM, ahí a hacer una estancia académica. Y en esa estancia académica yo recupero la relación con los amigos de la entonces Radio Bemba, que se formó en Sonora. O sea, casi, ¿qué? 20 años después. Sí. Y ahí les pido a ellos que están en AMARC, en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, pues, ¿qué puedo hacer yo para tener una estación de radio? Entonces ellos me dicen, Francisco, tú ayudaste a formar 3 estaciones de radio en Sonora. 3. Política y Rock and Roll, Radio Quino, La Artesana Radio, y que surgieron del movimiento de Radio Bemba, que ya desapareció. Pero todos estamos aquí en AMARC, así que no nos preguntes más. Aquí está una computadora, arma tu proyecto porque sabemos que tú eres alguien de radio y vas para adentro a AMARC y te vamos a conseguir tu permiso. Estamos hablando del 2019, ¿no? Sí, claro. A mí ese mismo día en la Asamblea Nacional me nombran parte de AMARC y gracias a todos los compañeros se votó por la asociación y entonces comienza la gestión de la estación. Claro, yo como siempre he sido acelerado, pues lo primero que hice fue empezar a comprar la cabina, los micrófonos, esto, el otro. Ya proyectarte, ya sí, claro. Invertirle. Y el año... estamos viendo lo que es la frecuencia de FM en estos momentos. No sé si nos puedas apoyar con la... Mira, esos fueron de los primeros programas durante la pandemia incluso. Ahí está el maestro Ernesto Tapia y el maestro Miguel Ángel Carvajal, pintor, y estamos haciendo un programa sobre cultura. Son los programas que se hicieron todavía, esa es la inauguración, nos acompañó el maestro Oscar Loza y Ricardo Ríos, nos acompañó Marinés en su momento. Fue en representación del gobernador. Fue en representación del gobernador. Y esto fue el pasado 13 de agosto. Nosotros inauguramos la estación oficialmente el 13 de agosto por el aniversario luctuoso de Enrique Félix Castro, porque estamos instalados en el Centro Cultural Enrique Félix Castro, que fue un proyecto que surgió en el 2010, primero que el proyecto de la estación de radio, pero porque nosotros cuando éramos estudiantes en el movimiento estudiantil siempre formamos centros culturales. O sea, formamos el Centro Cultural San Pedro Comolote, formamos el Centro Cultural Estudiantil Universitario. Ahí tuvimos tomados por 8 meses las instalaciones actuales de Radio UAS. Tomamos lo que era el kinder de la UAS y lo mantuvimos para armar el proyecto, que no quito el dedo del renglón, de que se forme el Centro Cultural Estudiantil Universitario, manejado y administrado por estudiantes. Porque ese es el problema que tenemos. La juventud necesita organizar sus propios espacios. Desarrollarse. Claro, pero con responsabilidad. O sea, si tú a los jóvenes no los tutelas y no les das responsabilidad, entonces el joven no se siente parte de algo. Y eso es lo que nosotros le reclamábamos en su momento al rector, a Rubén Rocha Moya, que nos permitiera organizar al movimiento estudiantil. Lo permitió, insisto, lo permitió. Sí. Claro, nos confrontábamos, ¿no? Ahí encontré a Josué, ¿no? En una reunión con unos amigos, hace muchos años que no lo veía, que era parte del FLEU, del Frente Estudiantil, porque durante los 90 surgieron muchos movimientos estudiantiles, no nada más nosotros. Aquí Francisco, aquí en Sinaloa estás arropado por
alguna institución, mismo el gobernador, tienes el apoyo, la apertura para que esto se dé, puesto que yo veo que esto es una radio sana, porque está hecho para no ser comercial, o si es comercial la radio, o hasta qué punto si es comercial y que no. ¿Y quién te arropa? Quiero decir, de las autoridades en la radio y la comunicación. Bueno, nosotros somos parte de una asociación civil que surge hace más de 20 años, que es Esfuerzo Civil AC, que es la organización que armamos cuando dejamos de ser estudiantes. Desde entonces, y formamos parte de asociaciones, la Asociación de Periodistas de los Mochis, que amablemente el compañero Ricardo Ríos nos invitó y estamos ahí. De hecho, ellos también nos entregaron cartas, ¿no?, de apoyo, como las comunidades indígenas, Mayo y Oremes nos entregaron, Felipe Montaño, al que le mando un afectuoso saludo a través de Bonifacio, abogado, representante, amigo del doctor Gonzalo Armienta, que también le mandamos un saludo. Nos entregó una carta de apoyo de parte de la institución, del área de posgrado de la Facultad de Derecho, o el propio rector, el maestro, el doctor Jesús Madueña Molina, nos extendió una carta también de apoyo que se fue a Marc, o incluso el doctor Avilés, director del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Avilés, que le mandamos también un saludo, nos entregó una carta de apoyo a Radio Artesana. No somos, por tanto, una organización o grupo ajeno a la sociedad. Lo que pasa es que tenemos un punto de vista que es el punto de vista de todo periodista, que es pues garantizar la imparcialidad y garantizar la autonomía del medio. Y cuando uno garantiza la autonomía del medio, pues a veces salen raspados los muebles, ¿no? Pero pues si no salen raspados los muebles. Esto es sin raspar muebles. Mira, los muebles no importa, la piel. Cuando la piel es muy delgadita, muy sensible. Te voy a dar una anécdota del señor gobernador que tuve el placer de repetírsela ya. Sí. Él me dijo cuando estaba el movimiento estudiantil y nos quiso formar una federación, cosa que no permitimos, ¿no? Nosotros no permitimos que la rectoría nos armara una federación. Me gustó ese. ¿Cómo? No lo permitimos. Me acuerdo mucho el personaje de la colonia de Chapultepec. Eso es. Un gran personaje. Culiacán y Sinaloa siempre han tenido personajes. Como la Güera Fanny y otros personajes, ¿no? Don Chanito, el boletero, ¿no? También. La novia de Sinaloa, en fin, personajes. Y el propio Chuy Andrade, ¿no? Poeta, personaje. Sí. Pues el señor gobernador me dijo, siendo rector, oye, Francisco, es que tienen la piel muy delgada. Aquí uno tiene que tener piel de queloide. Resistente. Tiene que aguantar. Entonces, ahora que es gobernador, en una ocasión que hicimos una manifestación por un compañero, amigo nuestro, sin el cual no hubiésemos llegado a donde estamos, que es el maestro Inocencio Castillo, en paz descanse, Chencho, maestro de matemáticas de Mazatlán, al cual recordamos siempre con mucho cariño. Inocencio estaba en una lucha por el reconocimiento de su base en la universidad, y el señor gobernador nos ayudó, el rector también nos ayudó, pero en esa ocasión yo le dije al señor gobernador, al que le mando un saludo por supuesto, señor, aguante la crítica, hay que tener piel de queloide, ¿no? De queloide. Entonces, bueno, es que nos conocemos desde que yo era niño, ¿no? Estudió con mi papá, paz descanse, maestro Tomás Francisco Morales Velázquez, y conoce perfectamente bien a mi mamá, la maestra Amelia Cepeda Santarain. Somos una familia universitaria. Claro. Pero no vamos a dejar de tener un punto de vista crítico. Claro. Eso no, digo, es parte pero es crítica constructiva, ¿no? Pues lo voy a decir así porque hoy lo comentábamos con unos papás. Antes decíamos, si nos portábamos mal, que nos iban a castigar. Sí. Hoy decimos, va a haber consecuencias. Yo pienso que la crítica es crítica, ¿sí?
Y La crítica no es como la envidia, es envidia, pero la buena no. Crítica es crítica, envidia es envidia. No sí, hay buena ni entonces mala. no se puede plantear sobre todo en estos momentos, ¿no? En el que el país requiere un cuestionamiento de la realidad. El periodismo se la juega todos los días, ¿no? Claro. Se la juega todos Sí, los días. sí, sí. Entonces, para mí sería faltar a la ética periodística el que yo no me la jugara junto con mis compañeros periodistas, ¿no? Ahí recordamos, por supuesto, a Javier Valdés, ¿no? ¿Cómo no? Claro. Claro, entonces no puede ser que no estemos a la altura de personajes que se la han jugado, que han planteado la necesidad de un estado diferente, de un Sinaloa distinto, y entonces pues incluso el propio José C. Valadez, ¿no? Y lo que implicó en su momento para la Revolución Mexicana y para Sinaloa como periodistas. Si queremos estar a la altura de esto, de lo que es el periodismo sinaloense a nivel nacional, pues tenemos que ejercer la crítica. Francisco, ¿y el gremio? ¿El gremio está 100% contigo? ¿Está avalado? El apoyo no es nada más verbal. ¿Sí sientes de que este proyecto sí lo ven a bien? Yo he sentido que los periodistas, los amigos periodistas han recibido bien el proyecto. Nos han, insisto, extendido las cartas, han saludado el proyecto. Yo sé perfectamente bien que ejercer el periodismo en este momento en el país es muy complicado, pero el cariño tuyo, el cariño de Ricardo, el cariño de otros compañeros, presidentes de la Asociación de Periodistas de Los Mochis y aquí en Culiacán, pues han recibido bien nuestro proyecto, bien, y nos han dado la pauta para estar aquí contigo, sí, ¿no? claro. Y para estar con muchos otros. Claro. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, ¿qué hace falta? Pues hace falta lo que ya hemos pedido en otros casos, ¿no? Que es que vayan abriendo los espacios institucionales para que empecemos a cubrir esos escenarios, ¿no? Tenemos un espacio pendiente de apertura en la semanera del señor gobernador, que estamos esperando que nos abran el espacio. Hemos tenido una plática ya con el director de comunicación social del gobierno del estado, Cuauhtémoc, que nos atendió muy bien, platicamos bien, pero hace falta que avanzar. Sin duda alguna hacer una cuestión de la organización de ellos, por seguridad, quiénes sí van, quiénes no van, la línea. Yo pienso que todo ese es el filtro por el que tiene uno que pasar, ¿verdad? Para asistir, pero no, eso es un trámite, un mero trámite. Francisco, háblanos de tus programas inaugurales, los de casa, los que han empezado contigo. Creo que son como 2 programas los que tienes estelares en un horario estelar de tu radio. Háblanos un poquito de ellos. Muchas gracias. En este momento lo que hay son por la mañana programas grabados. Esos programas comenzaron con una convocatoria que se hizo y el programa ganador pues fue el Logo Cómic de Luis, al que le mandamos un saludo. Y ese programa que se transmite los lunes a las 9 de la mañana. Y luego están otros programas, como el programa de Voces Críticas del maestro Bonifacio y del doctor Gonzalo Armienta, que se transmite los miércoles. Los martes está dedicado a las mujeres. ¿Alguna repetición de los programas? En esos momentos no estamos repitiendo programas, estamos transmitiendo nada más por la mañana programas grabados, y los miércoles en la tarde a las 4 tenemos Diálogos Ciudadanos, que ese programa lo estamos haciendo en vivo. ¿Por qué? Bueno, por razones de infraestructura, porque requiere, pues, así como tú tienes aquí muy bien, muy bonito tu espacio, pues organizarse, ¿verdad? Un estudio de grabación. Nosotros pues tenemos un área de transmisión y ya tendrás oportunidad de estar ahí con nosotros, ¿no? Gracias. Y de transmitir. Y de repetir este programa. Y claro, ¿no? Este programa se va, por supuesto, a repetir, y todos los que tú consideres pertinentes. Claro. Esa razón de infraestructura nos lleva a que los programas por la mañana
se transmitan grabados. Tenemos otro programa que se llama Cambio Urbano, que lo hacen doctores de la Escuela de Arquitectura, maestros jubilados de la Escuela de Arquitectura, el maestro Ayala, el doctor Ayala y otros doctores que nos pidieron la oportunidad de participar y nosotros amablemente lo aceptamos. Todos estos programas de grabados que se tienen junto con colaboraciones de Radio Educación, Radio UNAM, de AMARC, de la red de AMARC, de 60 estaciones comunitarias e indígenas y un canal de televisión que tiene la red, pues lo estamos intercalando entre semana y estamos transmitiendo música. En estos momentos, música Si ahorita todos los días. sintonizamos tu frecuencia, en esos momentos hay un programa musical. En estos momentos, viernes es rock. Todo el día rock, de las 6 de la mañana a las 12 rock. Uh-huh. Y así distribuimos en esos momentos. El día sábado tenemos música infantil. Todo el día música infantil. Por supuesto, Cricri, ¿no? ¿Quién es el que anda ahí? Es que, no, me recuerda más Caminito de la Escuela, que tiene una historia ahí interesante. Pero bueno, en fin, es que éramos traviesos, pues. De niño a mí me decían el chamuco. Estudié en el preescolar de la UAS. Y cuando se hacían las manifestaciones por la defensa de las prepas contra Toledo Corro, el preescolar tenía una consigna. Toledo Corro, ¿No eras de los que les ibas y les cantabas al balcón el gallo de oro, tú? No, yo allá estaba más chico yo. Pero sí me llevaban a las marchas y llevábamos una manta que decía preescolar, UAS. Y pues que si ya nos conocen, ¿para qué nos invitan? Y decíamos, Toledo Corro, te pego un batazo y corro. Esa era la consigna del preescolar de la UAS. Sí. Pero bueno, era el movimiento universitario, ¿no? Sí. Yo crecí en el movimiento universitario y lo veo como parte de mi genética, ¿no? Sí. Yo creo que desde el vientre tú fuiste un poquito inquieto. Tu mamá yo creo que pensaba que ibas a ser futbolista por la inquietud, porque mira, tú genio y figura hasta la sepultura, Francisco. Bueno, Panchito. Trato yo de estar a la altura del poeta Bertolt Brecht, ¿no? Hay hombres que luchan, ahora hay que decir mujeres, ¿no? Sí. Por supuesto siempre, que luchan un día y son buenos. Hay quienes luchan un año y son mejores, y hay quienes luchan toda la vida y esos son los indispensables. Yo trato de ser indispensable, no lo he logrado todavía, ¿no? Espero que el proyecto de Radio Artesana pues permita trascendernos y que se convierta como la propia universidad y cualquier medio lo quisiera, ¿no? Como parte de el legado de los sinaloenses. Los sinaloenses, yo lo dije en alguna ocasión, por el movimiento zapatista justamente, porque entonces me acusaron, después de Radio Pulsar, me acusaron de ser guerrillero. Okay. Y me quería investigar el CISEN. Bueno, el CISEN siempre me investigó, ¿no? No, me quería investigar la policía militar, el Estado Mayor Presidencial, a través del general Rebollo. Es que Gutiérrez Rebollo luego lo corrieron, ¿no? Muy feo. Pero en ese momento declaró que la 9ª Zona Militar, iba a investigar a los que habíamos estado en Chiapas y que después habíamos tomado Radio Pulsar. Entonces hicimos una rueda de prensa y dijimos, mire, es que aquí en Sinaloa no solamente hay personas narcotraficantes o gente que se dedica a la violencia per se, pues también habemos intelectuales, también habemos luchadores sociales y también ha habido guerrilleros, ¿no? O sea, eso es parte de, ¿no? Es parte. Francisco, ya inauguraste, ya nos hablaste de dónde nace la idea. ¿Hasta ahorita todavía tienes piedras en el camino? ¿O en el zapato traes alguna piedra o una roca? ¿Y por qué? Si ya estás en función, ya inauguraste, la antena está. Es otra pregunta que quiero hacerte.
la antena, hasta dónde es que nos abarca, hasta dónde es Nosotros la repetición. tenemos 1500 watts de potencia y abarca el centro del estado de Sinaloa. Llegamos hasta El Dorado, hay transmisiones, estamos haciendo pruebas todavía, pero estamos llegando a Nabolato, hemos llegado a Lota, pero siempre se necesita más potencia. Tenemos un problema acá para Himala. En Himala hay una hondonada y ahí se corta la transmisión. Pero es porque a nosotros nos falta más potencia. Claro, hay que armar otro permiso, porque tú no puedes, tú cuando pides el permiso estás diciendo qué transmisor y con qué potencia lo vas a transmitir. Pero en este momento la concesión que tenemos es para 50 kilómetros. Para 50 Para 50 kilómetros. Esa es la concesión que tenemos. Y en ese contexto nosotros no estamos explotando al 100% la concesión. Esperemos que en un momento más o en un tiempo más pertinente no solamente tengamos más potencia, sino que tengamos más estaciones hermanas. Porque nosotros lo que quisiéramos es que se abrieran muchas radios comunitarias en Sinaloa. Oaxaca y Michoacán nos ganan, tienen 24 estaciones comunitarias cada estado. Y ojalá aquí se armen muchos colectivos, ¿no? Ahorita por lo pronto pues sí abarca lo que es la capital, ¿no? Sí, en estos Entonces, momentos... en esta área pues sí, por lo que me estás diciendo, queda cubierto. Y estás en la lucha de que esto tenga más Mazatlán, claro, Los Mochis. Claro. Es que nosotros tenemos en estos momentos una iniciativa de ley de cultura. En la iniciativa de ley de cultura nosotros planteamos, del estado de Sinaloa, planteamos que se abra una dirección de centros culturales. Y en esa dirección de centros culturales planteamos que los centros culturales tengan una estación de radio, cada centro cultural, como centros culturales independientes, autónomos, pero registrados y coadyuvando a la infraestructura del Instituto de Cultura, porque ese es en estos momentos uno de los problemas que tiene el instituto, la falta de infraestructura. Claro, pues hay actividades muy importantes como la Feria del Libro, ¿verdad? La Feria Internacional del Libro de aquí de Culiacán y otras actividades, pero vuelvo a repetir, la sociedad sinaloense necesita autoorganizarse, autogestionar sus espacios. Porque si tú le llevas todo hecho y digerido, entonces ¿cómo formas corresponsabilidad al momento de administrar la realidad? Eso sí es algo que estábamos platicando fuera del aire y que te reitero. Se ha administrado la agenda durante muchos años, la agenda mediática, la agenda social y la agenda política, y no se ha permitido que la sociedad sinaloense se autoorganice. Y entonces cuando a la sociedad sinaloense le pides corresponsabilidad, la sociedad sinaloense plantea el viejo dicho popular: a mí que me dejen trabajar y lo demás no me importa. No, ¿qué pasó? O sea, esa es la forma en como piensa un delincuente. Así es. No, mi responsabilidad como ciudadano es participar y coadyuvar en que la sociedad mejore. Y claro, eso implica una responsabilidad, no es sencillo, es muy complicado. Y en la iniciativa de ley de cultura, que fíjate que yo creo que esa es la piedra más grande en el zapato que tenemos en estos momentos, porque está en la congeladora en segunda lectura y la sociedad requiere como en estos momentos nosotros. ¿Qué hicimos? Logramos tener un permiso federal para transmitir del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT. Fue una gestión que se hizo de 2019 hasta 2025, de manera más firme a partir de 2024, de manera más constante. Pero
si no tuviésemos el permiso, entonces, ¿qué cobertura legal tuviéramos? Nosotros necesitamos tener como ciudadanos una cobertura legal. Y por eso es que planteamos una reforma a la ley de cultura. Claro, vuelvo a repetir, claro que se tocan ahí intereses, ¿no? Se tocan intereses porque tocas presupuesto. No tocas presupuesto en términos directos, pero sí tocas presupuesto en términos de que se comparta a los creadores, a los artistas, para que estén en los distintos centros culturales independientes, como en las salas de lectura. Nosotros formamos parte de las salas de lectura, del Programa Nacional de Salas de Lectura en el Centro Cultural, y se hace por voluntad, por voluntariado. Y así es como plantea la ley de cultura. Ojalá tengamos, pues yo sé que sí, por supuesto, tendremos otros programas para hablar de eso. Claro, estamos hablando de la apertura, de los programas inaugurales. Hablemos de los agradecimientos, Francisco. Personas importantes para que este proyecto se lleve a cabo como hasta el momento. Pues el primer agradecimiento, pues por supuesto que es a mi mamá, ¿no? La maestra Amelia Cepeda Sataray. Sin mi mamá, pues sería imposible que, como siempre digo, ella es el viento de esta travesía y ella es la que ha permitido que nosotros estemos aquí. Pues mi familia, mis hermanos, mis amigos, por supuesto, ¿no? Los amigos. Yo siempre he tenido un agradecimiento a la amistad. Para mí la política es la política de Aristóteles, la amistad. Y por supuesto a todos aquellos que nos siguen, ¿no? A través del canal de YouTube, de las redes sociales, aquellos que están siguiéndonos a través del 106.5 de FM, que es la frecuencia que tenemos, de Radio Artesana, a través de radioartesana.org.mx. Y la verdad es que insisto, sin la amistad sería imposible. Sería imposible, claro. No sería posible el desarrollo, porque uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Por eso te hacía la pregunta, porque siempre tiene uno que contar con un capital humano, pues. Entonces, sí. No se queda por demás en que sobre la marcha se tropiezan, se raspan muebles, como dices tú, claro. Se lastima la piel. Claro. Pues tan es así de que, por lo que veo, todavía falta un paso más. Claro, y ahí pues también habría que agradecer, si me lo permites, pues al amor de mi vida, ¿no? Mi señora esposa, claro, Ana María García Ríos, que sin el hecho de haberme puesto un ultimátum de haces la radio o haces la radio, pues tampoco estaría la radio, ¿no? Porque claro. Ella me dijo, Francisco, tú haces muchas cosas, pero hay que concretar una, ¿no? Para mí la radio es muy importante y pues sin ella pues sería prácticamente imposible hacer cosas, ¿no? Francisco, las mujeres. Le damos una felicitación porque al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Y sin duda, pues tú tuviste tu propia musa, ¿no? ¿Sí? Francisco, háblanos un poquito de quiénes pueden participar en la radio, cómo se acercan a ti, un programa a la vez o un espacio permanente ahí en tu estelarización de programas, o haz la invitación para que se acerquen. Bueno, la invitación está hecha para todos aquellos que quieran tener un programa en Radio Artesana para el mes de enero. Nosotros tenemos convocatoria cada 3 meses o cada 6 meses para nuevos programas. También hay espacio, los espacios abiertos, ¿no? Que tenemos, porque es una radio de micrófonos abiertos y usted se puede acercar con nosotros a través de la página de internet y a través de los canales de comunicación que tenemos. No tenemos en estos momentos un teléfono fijo, tenemos un correo que se encuentra en la página, que es el Centro Cultural CFC, Centro Cultural Enrique Félix Castro, y @gmail.com, que ese es el correo de la estación.
Sin embargo, pues ustedes se pueden acercar a Juan de la Barrera y Conrado Espinosa, 3104 en la colonia Ignacio Allende, es muy cerca de Ciudad Universitaria, y ahí está el Centro Cultural Enrique Félix Castro. Atendemos por la tarde y pues se pueden comunicar con nosotros sin mayor problema. A través de Facebook están los canales de comunicación, de Instagram, de TikTok, que también estamos ahí, y nos pueden mandar un mensajito en cualquier momento y por supuesto serán atendidos, ¿no? El espíritu de las radios comunitarias indígenas, el espíritu de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, es la libertad de expresión, son los micrófonos abiertos, es la tolerancia y por supuesto la, el ejemplo para que otros se animen. Diría el mal ejemplo, ¿no? Para que otros quieran tener sus estaciones de radio y nosotros les ayudamos con mucho gusto. Hay una cercanía con Alejandro Cabral, al que le mandamos un fuerte abrazo, y que es el presidente de AMARC, amigo nuestro de Política y Rock and Roll, la estación de Hermosillo, y siempre hemos tenido esa apertura con él para que cunda el mal ejemplo. Para que esto continúe. Si hablamos de etnias y hablamos un poquito más de lo que ya vienes diciendo, que AMARC es el que los arropa en la cuestión latinoamericana, también es y nacional sobre todo, ¿no? ¿Sí? Bueno, AMARC es una asociación mundial de radios comunitarias que forma parte de la UNESCO y tiene representación a nivel mundial. Hay en toda América Latina hay estaciones de radio que pertenecen a AMARC. Es una de las asociaciones más antiguas del mundo en radio comunitaria, y arropa lo que fue el movimiento de radios piratas en Europa. Todo el movimiento de radios piratas, nosotros incluso nos pudiéramos haber lanzado a hacer una estación de radio pirata. Sí. Pero no, no, la idea siempre fue hacer una concesionaria. Hay tres tipos de concesiones, ¿no? Sí. Las concesiones privadas, las concesiones sociales, que pertenecen a instituciones educativas, y las y las concesiones comunitarias indígenas, que son más concesiones populares para sectores sociales, pues sobre todo movimientos sociales, ¿no? Que lo que buscan es transformar, participar en los escenarios políticos, culturales, administrativos, ¿no? Y de organización de las comunidades para mejorar sus condiciones de vida. Por eso las naciones indígenas tienen radios comunitarias, y tienen radios comunitarias porque construyen la identidad nacional de sus pueblos. Entonces las radios comunitarias tienen como objetivo, indígenas, consolidar la identidad nacional de los pueblos. Esa es nuestra responsabilidad. Francisco, ¿qué organismo es en el caso de la radio independiente, como en este caso de Radio Artesana? ¿Quién regula? ¿Qué sí, qué no? ¿Qué, hay censura, no hay censura? ¿Cómo está regulado? Las radios, y como todos los medios de comunicación, se regulan por la Ley Federal de Telecomunicaciones. Uh-huh. Y bueno, está en estos momentos en reforma, ¿no? Está reformando la ley de comunicaciones del país, está en un constante debate, porque recordemos que pues han sido el motor económico del país. Regula también las concesiones de telefonía celular, regula las concesiones de radio, de televisión, regula las concesiones satelitales. Entonces no es cualquier sector, ¿no? Que sí, que no, bueno, pues está ahí en la ley. Siempre hay, por ejemplo, una defensoría de las audiencias, ¿sí? El respeto a la tolerancia, al honor de las personas.
Que sí, que no. Bueno, pues lo que no es verificable, pues no se debe de plantear, ¿no? El medio tiene una responsabilidad muy importante de carácter ético y en ese sentido tenemos un decálogo que está regido por AMARC, pero también está por la ley, insisto, federal de telecomunicaciones. Nosotros no estamos escindidos de esa responsabilidad. Francisco, en cuanto a las instalaciones propias de la radio artesana, eh, sabemos que es pues de frecuencia no muy alta densidad, algo así, ¿no? Algo Sí, así. los megahertz. Sí, los megahertz. Tus vecinos pueden estar tranquilos que no ocasiona ninguna situación. ¿Tuviste que pedir autorización a los vecinos por la instalación de la antena? Porque yo recuerdo que en una ocasión, creo que era de Radio UAS, sí, Radio TV México, que tuvo muchos problemas, que los vecinos no estaban de acuerdo con la instalación de la antena. Háblanos un poquito en cuanto a la regulación. No, mira, en este caso la antena nuestra es una antena que se instala en lo que es la colonia Ignacio Allende, en una colonia que está hecha o fue hecha por la sección 53, la sección 53 de maestros. Y entonces hay bastante apertura en la colonia Ignacio Allende. Incluso no solamente apertura, desde que el Centro Cultural Enrique Félix Castro se instaló ahí, los maestros, ya jubilados muchos de ellos, Sí. al contrario, ven con buenos ojos porque un centro cultural eleva la plusvalía de sus propiedades. ¿Ah, sí? Claro, los centros culturales elevan el prestigio de un lugar. Y la estación de radio, contrario a una antena de telefonía celular, eleva la plusvalía. Okay. O sea, no afecta el valor de las propiedades ni tampoco genera un problema de salud pública. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros, las ondas hertzianas, a diferencia de la microondas, no ejerce un problema de salud. Claro. Sí, que hay un debate con respecto hasta dónde, incluso 20 metros a la redonda, no debe haber, en el caso de las antenas de celular, no debe haber escuelas ni hospitales, ¿sí? Por la situación de afectación que hay a la salud. Incluso se recomienda que estén fuera de las zonas urbanas, las posturas más radicales. Pero en el caso de la radio no es así. Las ondas hertzianas no afectan la salud pública. Ah, perfecto, excelente. Eso es como una pregunta obligada. No, claro. De las cosas que a la ciudadanía cuando se involucran en estos temas son las incógnitas, ¿no? Francisco, ¿algún tema para cierre, un consejo, una invitación? Estamos abiertos, adelante. Pues yo invito a que escuchen en radio. Miren, el 90%, 95% de la radio se escucha en los automóviles. En casa ya no se escucha la radio. Esta es ni tampoco lo que traemos aquí los celulares, no se escucha la radio. Ese es un problema serio de apertura, de cobertura de las estaciones de radio. Pues yo invito a recuperar los radios de casa, pues sobre todo ahora por una cuestión, de protección civil. Claro. Porque cuando viene un huracán, cuando viene un problema serio, la radio sigue funcionando. Y esa radio que tú botaste en tu casa claro, es lo que te puede tener en contacto con el mundo. Entonces, yo invito a que se recupere la radio en casa, a que volvamos a escuchar radio y que volvamos a educar a nuestros hijos y a la familia con la atención que nos permite un medio que nos da la oportunidad de la contemplación, escucha. Vivimos un momento de mucha velocidad e independientemente que mi hijo Francisco Esteban, al que le mando un saludo, diga que nosotros somos mesopotámicos,
Yo sé que tú eres mesopotámico. Pero déjame decirte una cosa para que no se nos pase en la cuestión de la radio. Protección Civil, cuando lanza una alerta y que nos dan los insumos que debemos de tener, todavía es la radio, ¿eh? Claro. Tengan un radio que tenga buena frecuencia, sobre todo las baterías. Entonces, Claro. la radio todavía. Claro. ¿Por qué? Porque se quedan sin internet, se quedan sin señal, sin luz. Y la radio sigue siendo, bueno, porque estoy bien o estoy mal. No, porque así yo es. hasta la fecha he visto las Forma alertas parte y que del kit, tengamos. forma parte del kit. Sí, como de primeros auxilios, ¿no? Así es. Entonces, la radio no ha muerto todavía y se necesita. Sí, esto nos lleva a plantear pues la importancia que tiene más allá incluso de una cuestión de seguridad, el hecho de que la escucha, igual que lo que hacíamos cuando éramos niños, que nuestros abuelos, a mí lo hacía mi abuelo, nos ponía a leer el periódico en voz alta. La escucha de la radio te permite, insisto, la contemplación y el desarrollo cognitivo, el desarrollo de un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico. Entonces, el medio no solamente es noble, no solamente es retro, no solamente es mesopotámico, ¿no? La radio es también un medio para el desarrollo de la imaginación, que es el bien más importante del ser humano ahora que está de moda la inteligencia artificial. Lo que va a necesitar es profundizarse en la creatividad. Esto que tú haces aquí es creativo y te permite avanzar y no tener una internet muerta, que eso es el problema que estamos teniendo. La inteligencia artificial comunicándose con la inteligencia artificial sin la mediación humana. Eso es la internet muerta. Entonces, la radio es todavía bastante artesana. Como decía Iracheta, le falta calor humano. Claro, entonces, la Casa de las Ovejas Negras, la Revolución de las Ideas, sí. Si me permites, claro. Los lemas de Radio Artesana son justamente una invitación a la imaginación, a la creatividad, porque lo artesano es lo que permite volver a tener identidad, volver a pensar lo que hicimos de nietos, con nuestros abuelos, con nuestros viejos, el estar en el porche de la casa, en una mecedora, ¿no? Platicando ahí alrededor de la radio y escuchando con la familia las cosas. Que lejos de plantear una añoranza, hay que plantearlo como una resistencia identitaria. De otra manera perdemos la identidad y entonces, pues lo voy a decir así, mi abuelita me decía, ¿no? Era muy, muy religiosa, pero muy participativa, mi abuela Amelia, la mamá de mi mamá. El que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le arrodilla, ¿no? Claro. En esa crítica, ¿no? A Marx, ¿no? Sí. Sí, es muy coloquial. Pero también el que no tiene identidad, pues consume cualquier cosa, ¿no? Claro. Y consumir cualquier cosa sin una reflexión, pues por supuesto, desde mi punto de vista, quema la imaginación. Así que mi invitación es, consígase un radio, téngalo en su casa, préndalo de vez en cuando. Hay que recuperar miren, aquí está Ricardo, que mira, sí, siempre anda con uno. Sí. Ahí hay un montón de radios, cuestan 100, 150 pesos. Y pues incluso en las bocinas grandes tienen radio. Muchos ni siquiera lo saben, ¿no? Hay en estos momentos una lucha y yo espero que en la ley de telecomunicaciones, la ley federal de telecomunicaciones, se vuelva a recuperar que los celulares traigan un chip de radio, porque era obligatorio que trajeran un chip de radio. Pero pues hay una lucha, ¿no? Por la atención, por los medios, y entiendo que esto es una parte importante de negocio, pero también es por nuestra propia
seguridad y por el desarrollo cognitivo. Ah, se está oyendo. La frecuencia. Ah, la frecuencia. Bueno, aquí está. Mira. A ver, aquí vamos a tener un acercamiento. Él siempre lo tiene ahí. Ahí está en la frecuencia. Haciendo lo que dice y diciendo lo que hace. Que sí está el día. Francisco, pues, si no habiendo más, no me queda la menor duda que da para otro programa, para que ya nos hayamos quitado esas piedritas en el zapato, para que ya digamos que está al 100%, que ya tienes otra radio artesana hermana muy pronto, para poder ser el enlace de que se repita y que llegue la señal a todo el estado, principalmente ahorita en el estado. ¿Verdad? Eso es lo que yo te deseo, que pronto se regule todo, se abran esas opciones, ese escaloncito que te falta. Yo sé que sí lo vas a lograr, porque te lleva 20 años. ¿Tienes 20 años en este movimiento? Sí, tenemos ya más, de una manera más fuerte, pues de 2012 para acá, ¿no? De una manera más fuerte, ¿no? Desde aquel momento. Y pues agradecerte, la verdad, muchas gracias por la apertura y por abrazarnos, ¿no? Como compañeros, que nos reconozcan como parte del gremio. Así es. Para mí es un placer. Y queremos, como desde el principio tuvimos aquella reunión, queremos ser parte de Radio Artesano. No, claro. Y que nuestros programas tengan una repetición con ustedes para llegar a esos rinconcitos en los que Radio Artesana sí llega y que la radio comercial no llega. Bueno, tenemos siempre o el la interés, apertura. más bien. No, mira, es que lo comenté en algún momento con un empresario de la radio de aquí de Sinaloa y lo planteé de la siguiente manera. La radio está muriendo. La radio está muriendo. La radio está muriendo desde el momento en que ya no se escucha en las casas. Nosotros, lejos de competir, de cuestionar un tipo de concesión a otra, lo que debemos de hacer es recuperar la radio. Recuperar a la radio como ese espacio, vuelvo a repetir, de identidad. Si no, nos puede pasar lo que ha pasado con otros sectores, con otros gremios, que en un conflicto, en una negación, terminan perdiendo lo más por lo menos. Yo no tengo ningún tipo de cuestionamiento o de negación de la importancia de la radio como empresa, como proyecto empresarial. Pero también hay que plantear que el hecho de que se escuche lo mismo en todas partes y que se arriesgue a una radio muerta, a una radio, me refiero a una radio muerta, una radio hecha por inteligencia artificial, entonces perderíamos la frescura, la improvisación, y que muchos llaman, bueno, sobre todo en las radios comerciales, ¿no? Esto es algo poco profesional. Y yo creo que no. Yo creo que lo artesano, lo espontáneo, es justamente lo que le da la frescura al medio. Lo que no está pactado, lo que no está en la agenda. Y por eso me preocupa mucho, perdón que me extienda porque eso da para otro programa, por eso me preocupa mucho que se quiera controlar la agenda mediática. Okay. Que el gobierno quiera controlar la agenda social. No se puede controlar la agenda social ni la agenda mediática, porque entonces lo que tienes es una política muerta. Es una política, insisto, una necropolítica. Francisco, quiero hacerte la invitación para que esta entrevista sea más de pedir que de azotar. Francisco, pues mira, yo quiero dar una frase de apoyo que dice: en el pedir está el dar. Y también quiero hacerle un llamado, una solicitud a nuestro amigo Roque Mascareño,
para que amane, para que hermane, para que te escuche y vea en qué puede ayudar, para ver si podemos destrabar ese peldaño que está ahí atorado. Y yo pienso que usted como dirigente del CIRF y la otra, ¿cuál es? Porque son dos, y de la iniciativa privada, podamos apoyar aquí a nuestro compañero Francisco Morales Cepeda en la cuestión de radio artesana para llegar y llegar bien. Si usted lo puede hacer, con mucho gusto se lo vamos a agradecer. De mi parte, eso sería una buena petición para Roque Mascareño, para que apoye en lo que se pueda. ¿Cómo Muchas ve, gracias. Francisco? No, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, a mí me parece que, insisto, que aquí se requiere salvar a la radio. Así Eso, es. para mí esa es la labor que tenemos que hacer, ¿no? Y tocar las puertas que haya que tocar. Y si te tienes que reunir con los primeros que ya te reuniste, pues hay que hacerlo para emanar, para que esto en el 2026 tenga tu proyección tal y como lo vistes, así como te lo imaginaste, que así sea. De mi parte, Francisco Morales, y para los seguidores de Crucial Nueva Época, me despido. Y no cabe duda que va a quedar pendiente, como dices tú, hay mucho, pero ahorita estamos en el pedir. Claro, claro. Y en el saber pedir, pues yo creo que nos van a dar, ¿no? Nos despedimos. Tere Mancillas, Crucial Nueva Época. Francisco Morales, Radio Artesana, muchas gracias.